Continuamos con la segunda parte de la iglesia perseguida. Estudiaremos desde la formación del canon del Nuevo Testamento, el desarrollo de la organización eclesiástica y el desarrollo de la doctrina. Mientras que el hecho sobresaliente de la historia de la Iglesia en todo el siglo II y III fueron las persecuciones imperiales, se puede decir por otra parte que se producían grandes adelantos por la condición, organización y vida de la comunidad cristiana. Consideramos ahora algunos de estos. Ya hemos visto que los escritos del Nuevo Testamento fueron terminados poco después del principio del segundo siglo, tal vez en el año 110 después de Cristo. Pero el establecimiento de estos libros, y de estos únicamente como el canon o regla de fe, con autoridad divina, no fue de inmediato. No todos estos libros eran aceptados en todas partes como escrituras inspirada. Algunos de ellos, especialmente Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro y Apocalipsis, eran aceptados en el Oriente, pero por muchos años rechazados en el Occidente. Por otra parte, algunos libros que hoy no se consideran como pertenecientes a la Biblia eran también aceptados y leídos en el Oriente, tales como el Pastor de Hermas, las epístolas de Bernabé, las enseñanzas de los 12 apóstoles y el Apocalipsis de Pedro. Gradual y lentamente los libros del Nuevo Testamento, como hoy lo tenemos, alcanzaron la prominencia de escritura inspirada y los otros libros gradualmente fueron quedando fuera de uso en las iglesias. Los concilios que se celebraron de tiempo en tiempo no escogieron los libros para formar el canon. Más bien, los concilios ratificaron la elección ya hecha por las iglesias. No puede darse ninguna fecha precisa al completo reconocimiento del Nuevo Testamento tal como lo tenemos en la actualidad, pero no puede ser fijada antes del año 300 después de Cristo. Cualquiera que lea el volumen de El Nuevo Testamento Apócrifo y que compare su contenido con nuestro Nuevo Testamento, podrá ver inmediatamente por qué estos libros fueron finalmente rechazados del canon. Mientras vivieron los apóstoles primitivos, la reverencia general para ellos como los compañeros escogidos de Cristo, los fundadores de la iglesia y hombres dotados de inspiración divina, les hacían los indiscutibles dirigentes de la iglesia y sus gobernantes, hasta donde era necesario el gobierno. Cuando San Lucas escribió el libro de los Hechos y San Pablo escribió a los filipenses y a Timoteo, los títulos obispos y ancianos, es decir, presbíteros, fueron aplicados libremente a los mismos funcionarios de la iglesia. Pero 70 años después, como en el año 125 después de Cristo aproximadamente, encontramos que los obispos estaban por doquier gobernando la iglesia y cada uno mandaba en su propia diócesis, con presbíteros y diáconos bajo su autoridad. Como en el año 50 después de Cristo, el concilio de Jerusalén estaba compuesto de apóstoles y ancianos y expresaba la voz de toda la iglesia, tanto de los ministros, si es que acaso los había, lo cual es muy dudoso, y de los laicos. Pero durante el periodo de la persecución, con seguridad después del año 150 después de Cristo, los concilios eran celebrados y las leyes eran dictadas por los obispos solamente. La forma episcopal de gobierno llegó a ser dominante y universal. No hay historia de este tiempo que nos diga los pasos conducentes a este cambio de organización, pero no es difícil encontrar sus causas. La pérdida de la autoridad apostólica hizo que fuese necesaria una elección de nuevos dirigentes. Los grandes fundadores de la iglesia, Pedro y Pablo, Santiago, el hermano del Señor, y Juan, el último de los apóstoles, habían muerto sin dejar hombres de su propia capacidad que les sucedieran. Después de la muerte de San Pedro y de San Pablo, y por espacio de 50 o 60 años, la historia de la iglesia está en blanco. Lo que hicieron tales hombres como Timoteo, Tito y Apolos, no lo sabemos. Pero una generación más tarde aparecen nuevos nombres como obispos con autoridad sobre sus diferentes diócesis. El crecimiento y la extensión de la iglesia hizo que la organización y la disciplina fueran necesarias. Mientras las iglesias se limitaban a las tierras en donde podían recibir visitas ocasionales de los apóstoles, pocas autoridades eran necesarias. Pero cuando la iglesia llegó a ser tan vasta y aún más vasta que el imperio, llegando hasta Partía y las fronteras de India, abarcando muchos países y razas, se comprendió la necesidad de un dirigente para las diferentes secciones. La persecución, un peligro común,
allegó a las iglesias entre sí y ejerció influencia hacia la unión y el gobierno. Cuando en cualquier tiempo los poderes de Estado se alineaban en contra de la iglesia, se comprendía la necesidad de dirección eficiente. Surgían los dirigentes para la ocasión, y la necesidad que duró por 7 generaciones hizo que la forma de gobierno fuese permanente. El nacimiento de sectas y herejías en la iglesia hizo que fuesen absolutamente necesarios algunos artículos de fe y algunas autoridades para ponerlos en vigor. Veremos en este capítulo algunas de las divisiones doctrinales que amenazaron la existencia misma de la iglesia, y veremos cómo las controversias sobre las mismas despertaron la imperativa demanda de disciplina para tratar con los herejes y asegurar la unidad de la fe. Al inquirir por qué fue adoptada esta forma particular de gobierno, es decir, un gobierno de superior jerarquía en preferencia a uno ejercido por el ministerio en un plano de igualdad, encontramos que la analogía de gobierno imperial proporcionó un plan que naturalmente fue seguido en el desarrollo de la iglesia. El cristianismo no era una república donde los ciudadanos escogen a los gobernantes, sino en un imperio gobernado por autoridad, la autoridad de Dios. De ahí que, como se necesitaba algún gobierno para la iglesia, por donde quiera surgía una forma algo autocrática, es decir, el gobierno por obispos, a lo cual la iglesia se sometía de voluntad, estando acostumbrada al mismo gobierno en el Estado. Sin embargo, un hecho digno de notarse que durante todo el imperio que estamos considerando, ningún obispo reclamó para sí autoridad de carácter universal, autoridad sobre los obispos, como más tarde lo hizo el obispo de Roma. Otra característica distintiva de este periodo fue el desarrollo de la doctrina. En la época apostólica, la fe del corazón, una rendición personal de la voluntad a Cristo como Señor y Rey, una vida de acuerdo con su ejemplo, y como resultado del hecho de que el Espíritu moraba interiormente en el creyente. Pero en el periodo que estamos estudiando ahora, la fe gradualmente había llegado a ser mental, una fe de intelecto, una fe que creía en un sistema de doctrina riguroso e inflexible. Se daba énfasis a la creencia correcta, más bien que a la vida espiritual interna. Las normas de carácter cristiano eran aún elevadas, enriquecidos por el Espíritu Santo. Pero la doctrina estaba convirtiéndose más y más en la prueba del cristianismo, el credo de los apóstoles. La más antigua y más sencilla declaración de la creencia cristiana fue compuesto durante este periodo. Surgieron 3 grandes escuelas de teología, uno en Alejandría y en Asia Menor y en el norte de África. Estas escuelas fueron establecidas para la instrucción de aquellos que, desde hogares paganos, habían aceptado la fe cristiana. Pero pronto se desarrollaron en centros de investigación de las doctrinas de las iglesias. Grandes maestros estaban asociadas con estas escuelas. La escuela en Alejandría fue fundada como en el año 180 después de Cristo por Panteno, que había sido un filósofo estoico, pero como cristiano era eminente por el fervor de su espíritu y la elocuencia en la enseñanza oral. Solo breves fragmentos de sus escritos han sobrevivido. Fue sucedido por Clemente de Alejandría, que vivió en el año 150 al 215 después de Cristo aproximadamente. Varios de cuyos libros, casi todos en defensa del cristianismo contra el paganismo, aún existen. Pero el más grande de la escuela alejandrina y el expositor más capaz de todo el periodo fue Orígenes, del año 185 al 254 después de Cristo, quien enseñó y escribió sobre muchos temas, mostrando gran saber y poder intelectual. La escuela de Asia Menor no estaba situada en un solo centro, sino que consistía en un grupo de maestros y escritores de la teología. Su más grande representante fue Irineo, que combinó el celo del evangelista con la habilidad del escritor consumado. En los últimos años de su vida se trasladó a Galia, es decir, a Francia. Llegó a ser obispo y, como en el año 200 después de Cristo, murió como mártir. La escuela del norte de África estaba en Cartago y, por medio de una serie de escritores y teólogos capaces, hizo más que cualquiera de las
otras escuelas para darle forma al pensamiento teológico de Europa. Los dos nombres más grandes de esta escuela fueron los de brillante y fervoroso Tertuliano, más o menos entre el 160 y 220 después de Cristo, y el de más conservativo, pero hábil obispo Cipriano, que murió como mártir en la persecución de Decio del año 258 después de Cristo. Los escritos de estos eruditos cristianos, juntamente con otros muchos asociados con ellos e inspirados por ellos, han sido de un valor inestimable como nuestra fuente de información original concerniente a la Iglesia, su vida, sus doctrinas y su relación al mundo pagano que le rodeaba durante los siglos de persecución.